Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Gloria a nuestro Dios porque nos permite iniciar un nuevo trimestre con una nueva lección de escuela sabática. Y es interesante que la lección de todo este trimestre viene hablando de pura profecía apocalíptica. Y de paso, el título de toda la lección en general dice alusiones, imágenes y símbolos. Porque todo este trimestre vamos a estar estudiando pura profecía bíblica. Y espero, hermanos, que sea de una enorme bendición estos repasos de la lección y puedan aprender más y puedan reforzar más el conocimiento que tenemos respecto a las profecías bíblicas. Así que, hermanos, antes de iniciar, como siempre lo hacemos, les invitamos a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan. Para nosotros, como Ministerio Apología Adventista, esto es de una enorme bendición porque así alcanzamos a muchas almas con la verdad presente, ya que este canal lo hicimos con ese objetivo de alcanzar a muchas almas con esta clase de temas. Así que, hermanos, vamos a orar para que yo dirija este repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites iniciar un nuevo trimestre más con el repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, sabiduría, que nos des conocimiento para que podamos entender estos importantes temas de verdad presente. Bendice a tu pueblo, bendice a aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 1. Iniciamos un nuevo trimestre estudiando las grandes profecías bíblicas. La lección número 1 trae como título algunos principios de interpretación profética. Esto significa que para interpretar las profecías hay herramientas. Las herramientas nos ayudan a poder comprender de una forma más amplia el significado de las profecías apocalípticas. Para mí, esto es un gozo poder iniciar un nuevo trimestre con una lección que viene hablando solamente de profecía bíblica. Esto significa, hermanos, que las profecías bíblicas son el Evangelio. Escuché a alguien que decía que hay que predicar el Evangelio. Vengo yo y le digo que predicar las profecías bíblicas es predicar el Evangelio. Inclusive toda la Biblia es profecía. Pedro lo dice. Por tanto, predicar profecías no es meterle miedo a la gente, ni tampoco es predicar un evangelio del terror, porque el centro de las profecías bíblicas es Cristo. Y las profecías nos ayudan a prepararnos y estar listos para la pronta venida de Cristo, porque todas las profecías tienen sentido en la segunda venida de Cristo. Todas las profecías bíblicas aterrizan con ese magno evento que es la segunda venida de Cristo con poder y gloria. Dice el versículo para memorizar que lo encontramos en Jeremías 9:24, dice: si no alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor Yahweh. Hermanos, es importante que cuando estudiamos las profecías bíblicas, el anhelo de Dios es que nosotros lo comprendamos a Él, porque las profecías bíblicas nos hablan de Cristo. Las profecías bíblicas contienen el Evangelio y el centro de las profecías es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, Dios desea en su bondad, y ese es el propósito, que comprendamos su palabra, que le entendamos su palabra y que también lo obedezcamos, como dice Apocalipsis 1:3. Ok. Cuando hablamos de principios de interpretación profética, estamos hablando de herramientas que nos ayudan a comprender el significado
de las profecías bíblicas. Por ejemplo, dice el comentario acá, como ocurre con casi todas las demás escrituras, los cristianos no se ponen de acuerdo sobre la interpretación de la profecía bíblica. Pero yo digo que las interpretaciones proféticas pueden variar, pero hay unas que tienen más sentido que otras. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo, este comentario, esta parte yo la añadí, pero yo digo que las interpretaciones proféticas pueden variar. Cada quien tiene su forma de interpretar un versículo profético, como ocurre con toda la Biblia. Toda la Biblia es interpretación, pero hay interpretaciones privadas. ¿Qué significa? Interpretaciones personales que socavan el significado y el contexto de toda la Biblia. ¿Qué trato de decir? Aunque pueden haber diferentes interpretaciones de la profecía bíblica, pero hay interpretaciones que tienen más sentido y más lógica del texto. Eso significa que la Biblia tiene su método para poderse interpretar. Aunque pueden haber discrepancia en la forma de interpretar las profecías bíblicas, pero hay interpretaciones más coherentes, con más sentido y que cuadran con todo el contexto bíblico. Por ejemplo, pudiésemos hablar miles de ejemplos. Solamente le voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de los 144,000, hay una postura que dice que son literales y otra postura que dicen que son simbólicos. Ahora bien, aunque ambas posturas pueden dar sus bases, el por qué creen eso, pero cuando analizamos las dos posturas, ahora, por un lado tenemos la interpretación literal de los 144,000 y por otro lado tenemos la interpretación simbólica de los 144,000. Pero cuando analizamos las dos bases y la información que dan, el por qué creen en eso, cuando vemos la interpretación simbólica, tiene más peso, más lógica y más sentido que la otra. Aunque la otra da argumentos bíblicos que tienen sentido, pero siempre hay una postura que tiene más información, más base y más sentido. Por eso es que en lo personal yo me inclino por la interpretación que los 144,000 son simbólicos y son judíos espirituales, no literales. Pero ese es otro tema. Solamente estoy poniendo un ejemplo de que las interpretaciones pueden variar, pero siempre cuando se interpreta un símbolo profético, hay una interpretación que tiene más sentido, más argumentos y más base bíblica. Ahora, es importante comprender de que cuando analizamos profecía apocalíptica, la profecía apocalíptica tiene una dimensión histórica y una profética. Esto es base para poder entender las profecías bíblicas. La profecía apocalíptica tiene una dimensión histórica y una dimensión profética. Esto lo dice Apocalipsis 1:19. Apocalipsis 1:19, noten cómo dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Noten que se habla de una dimensión histórica, lo que has visto, y lo que ha de ser. Noten, dimensión histórica y dimensión profética. Por eso es que los adventistas somos historicistas. El método de interpretación profética historicista es el que tiene más sentido, tanto histórico como profético. Los adventistas del séptimo día no somos preteristas ni futuristas, aunque el historicismo tiene de ambas partes, parte preterista y parte futurista. El problema del preterismo es que traza las profecías apocalípticas en el pasado y el futurismo traza las profecías en el futuro, con un Israel literal
un anticristo literal y una Babilonia literal, un templo literal. En cambio, los adventistas somos historicistas. Presentamos las profecías desde el tiempo del profeta y seguimos la secuencia de la historia y cómo esa profecía tiene una dimensión secundaria y apocalíptica en el tiempo del fin. O sea, nosotros somos historicistas y de paso, de todas las iglesias protestantes que existen en el mundo, la única que es historicista es la iglesia adventista del séptimo día. Todas las iglesias protestantes se han vuelto futuristas. La escuela de interpretación profética jesuita, fundada por el famoso teólogo y jesuita Francisco Rivera. El padre del futurismo, que la escuela de interpretación que usan los protestantes, es Francisco Rivera. Pero ese es otro tema. Ahora, cuando analizamos las profecías, es importante comprender que toda la Biblia es profecía. Toda la Biblia es profecía. Pero en la Biblia tenemos profecía clásica y profecía apocalíptica. Dos tipos de profecía. ¿Qué significa eso? La profecía clásica fueron profecías dadas para una nación literal de Israel. Aunque podemos sacar una parte escatológica con doble referencia en las profecías clásicas, pero la profecía clásica es muy diferente a la profecía apocalíptica. En cambio, cuando hablamos de la profecía apocalíptica, estamos hablando libros como Daniel y Apocalipsis, que son libros proféticos, muy diferente. Por ejemplo, Ezequiel, Isaías, Malaquías, son libros que contienen profecías, pero son profecías clásicas. Con doble referencia, sí. Pero cuando hablamos de profecía apocalíptica, Daniel y Apocalipsis, la forma de la profecía apocalíptica es distinta a la profecía clásica. Pero de lo contrario, toda la Biblia es profecía. Eso lo dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, cuando entendemos profecía apocalíptica, porque la lección de escuela sabática casi todo el trimestre viene hablando específicamente de profecía apocalíptica y cómo debemos de interpretar esos símbolos de este tipo de profecía apocalíptica. Ahora, pasemos al día domingo. Recordemos, hermanos, que los repasos de la lección son resúmenes, ir al centro. Los maestros de escuela sabática tenemos que ir al centro, a hacer una explicación concisa y precisa, pero que al mismo tiempo abarque todo el día de la lección de escuela sabática. Ok, pasemos al día domingo. El día domingo dice, el que lea, entienda. Cuando estudiamos profecía apocalíptica, es bien importante, hermanos, que entendamos. Hay teólogos que dicen que ese libro es difícil de entender y que es un libro oscuro, mayormente con el tema del anticristo. El tema del anticristo y la abominación asoladora. Hay diferentes interpretaciones en el mundo cristiano, no solamente en el mundo adventista. Hablo del mundo cristiano, protestantes, adventistas, inclusive hasta una iglesia católica tiene su forma de interpretar quién es el anticristo. La iglesia católica sostiene que el anticristo fue Nerón César. Noten, mientras que los protestantes dicen de que el anticristo va a ser un hombre apuesto, simpático, carismático, que se va a sentar en el tercer templo. Mientras que los reformadores, como Martín Lutero, Eurículo Singlo, Juan Calvino, John Knox y muchos reformadores apuntaban al papado como el anticristo de Daniel y Apocalipsis. Noten que hay diferentes formas de interpretación, pero para poder interpretar la Biblia, yo les dije de que es importante conocer primero historia
para poder conocer la dimensión profética de la profecía apocalíptica. Ahora, aunque hay diferentes posturas sobre quién es el anticristo, pero de todas estas posturas hay una que tiene más sentido y más fundamento bíblico e histórico. Aunque pueden haber discrepancia sobre la interpretación profética de quién es el anticristo y lo que es la abominación asoladora, pero de estas interpretaciones hay una que tiene más sentido y más lógica. Alguien me dijo, no necesitamos lógica para entender la Biblia. Claro que necesitamos lógica, porque el Espíritu Santo obra a través de nuestro entendimiento, dice Pablo. Yo no puedo decirle al Espíritu Santo, ilumíname, si no estudio la Biblia. O sea, yo tengo que estudiar para que el Espíritu Santo me guíe a la verdad. Y Dios obra a través de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es la llave para que el Espíritu Santo obre, para que nosotros podamos entender su palabra. Ahora, cuando hablamos del anticristo, es importante que analicemos la palabra que Cristo dijo: el que lee entienda. Esta expresión, el que lee entienda, es algo que debemos de ponerle mucha atención. Si usted lee, entienda. Porque hay muchos que leen y leen, otros quizás escuchen y escuchan, pero no entienden. Para Dios, cuando estudiamos profecía bíblica, es bien importante que nosotros leamos y entendamos. Porque este fragmento proviene de la abominación asoladora que dijo Cristo en Mateo 24, 15 al 18. Noten cómo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Noten que hay una cursiva. El que lea entienda. Si usted lee, entienda. Si usted está escuchando este repaso de la lección, entienda. Porque para Dios es bien importante que entendamos y leamos, porque de eso depende que obedezcamos, dice Apocalipsis 1:3. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que ve el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, noten que los discípulos tenían que entender, porque de esto dependía que no fuesen destruidos cuando viniese la abominación desoladora que profetizó Daniel. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes, y los que estén en azotea no desciendan para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Noten, por eso que era vital que se entendiera la profecía, porque solamente cuando se entiende con el intelecto es que nosotros vamos a poder obedecer. Si los discípulos no hubiesen entendido, hubiesen sido muertos por la invasión que iba a hacer Roma en el año 70. La abominación asoladora a la que Cristo se refería, haciendo alusión al profeta Daniel, era la destrucción que iban a hacer los romanos en el año 70. Jerusalén iba a ser sitiada y destruida por los romanos. Esto lo dice Lucas 21, versículos 20 al 21. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 21 dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto era la abominación asoladora. Por eso es que los discípulos tenían que entender. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella estén, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. En muchos pasajes bíblicos se insinúa el mismo modismo de comprender, de leer, de entender. Por ejemplo, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Noten, hermanos, o sea,
que estudiar este tipo de temas, profecía apocalíptica, son temas de vida o muerte, porque preparan al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. Aquí dice, porque el tiempo está cerca. En otras palabras, se está diciendo lo mismo: leer, comprender y obedecer. Mateo 11:25. Se vuelve a decir, o se insinúa, o se infiere el modismo de poder leer y entender. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, les dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, hablando de los entendidos académicamente, y las revelaste a los niños. Noten, el principio aquí es que nosotros podamos entender el mensaje de Dios, las profecías, el mensaje que Dios quiere transmitir a través de las profecías. Por eso es que dice, el que lea, entienda. Porque hay un problema. Si usted escucha las profecías y no las entiende, puede haber un problema espiritual. Si usted no puede leer, pero escucha las profecías, pero tampoco las entiende, también puede haber un problema espiritual. Y Cristo lo contó en la parábola del sembrador. Noten cómo dice Mateo 13:19. Mateo 13:19. El peligro de no poder entender. Y dice así, Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo? El diablo. O sea, si usted escucha la palabra, si nosotros escuchamos la palabra y no la entendemos, es porque puede haber un problema espiritual. El diablo está obrando para que nosotros no entendamos. Y dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Muy importante ese punto. El que lea, entienda. El día domingo en general viene hablando de la importancia que nosotros comprendamos las profecías. No podemos creer esa enseñanza falsa de que es imposible entender las profecías. No podemos asimilar ese mensaje erróneo en decir que las profecías es un libro oscuro. No lo podemos interpretar. Por tanto, en algunas iglesias han dejado a un lado la predicación expositiva de las profecías apocalípticas. Inclusive hay iglesias donde nunca se hablan de estos temas. Y hablo no solamente de iglesias protestantes, sino también hablo de iglesias adventistas locales. Pero el que lee entienda. Nuestro mensaje es profético. La iglesia tiene que estar predicando temas de profecía bíblica. Y yo alabo al Señor porque esta lección viene saturada de conocimiento y pan del cielo. Pura verdad presente, porque las profecías bíblicas son verdad presente. Dice la sierva del Señor en el libro Testimonios para los Ministros, página 112. Ahora, vamos a ver el día lunes. Dios es comprensible. Vamos a ver de qué trata este día. Aunque nuestro conocimiento es limitado y nuestro vocabulario es pobre, Dios es comprensible. En efecto, hermanos, somos seres mortales caídos, pecaminosos. ¿Sabe, hermanos, para comprender esto, que nuestro conocimiento es limitado y nuestro vocabulario es pobre? Yo siempre pongo la metáfora o la comparación del océano con un vaso de agua. Nuestra mente es el vaso. El océano es el conocimiento de Dios. Tratar de conocer todo lo de Dios es como querer meter todo el océano en un vaso. Es imposible. Nuestra mente es limitada, pero Dios es comprensible. Dice la lección, el problema no es que Dios carezca de vocabulario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesarios para comprenderlo plenamente. O sea, que Dios se adapta a nuestra naturaleza caída.
Dios nos comprende, por eso es que Dios usó a los profetas, porque los profetas son seres humanos también caídos igual que nosotros. Y Dios a través de seres humanos comunica el mensaje a otros seres humanos. Imaginémonos, hermanos, que Dios se comunicara directamente con nosotros. No lo pudiésemos entender. No sabemos qué idioma habla Dios. Nuestra mente no pudiese captar el mensaje de Dios directo. Nuestra mente explotaría. Así que Dios usa a seres humanos para transmitir su mensaje profético, porque Dios es comprensible. Dice una pregunta en el día lunes: ¿qué sugieren los siguientes pasajes sobre el entendimiento o inteligencia de Dios a comparación con los nuestros? Bueno, leamos lo que dice el Salmo 139, versículos 1 al 4. El Salmo 139 presenta el poderoso conocimiento de Dios, la omnisciencia y soberanía de Dios. Dios es omnipotente, lo sabe todo. Y dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Noten que esto no lo podemos hacer nosotros porque no somos Dios. Dios lo puede hacer porque Él es omnisciente y omnisapiente. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son reconocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Esto es el Salmo de la omnisciencia de Dios. El Salmo 103, versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Por tanto, aunque no podemos entenderlo todo, podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. A través de las profecías podemos comprender lo necesario, lo que necesitamos para nuestra salvación. No necesitamos más. En las Escrituras está revelado lo que necesitamos para nuestra salvación. Lo poco que necesitamos está suficiente revelado en las Escrituras. Y ese es el mensaje de la lección en el día lunes. Que aunque no podamos entender todo, porque a Dios nadie lo puede entender completamente. Él es soberano. En Él está la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. ¿Cómo es posible que nosotros lo podamos comprender a Dios? Es imposible. Pero a pesar de eso, a pesar de que nuestra mente finita es limitada, pero en las profecías está revelado lo único que necesitamos para nuestra salvación. Y esto se lo dijo Pablo a Timoteo. Pablo le escribe al joven Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, en las escrituras tenemos lo necesario para nuestra salvación. En este caso, Dios transmite su mensaje en las profecías de Apocalipsis y Daniel. Ahí está el mensaje necesario para salvarnos en la segura palabra profética de Dios. Pasemos al día martes. El día martes dice: Daniel cierra las palabras. Estas palabras o este párrafo es tomado de una porción profética de Daniel 12:4. Por eso es que el título dice: Daniel cierra la palabra. Leamos lo que dice Daniel 12:4
y lo vamos a explicar a qué se refiere. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, este versículo ha tenido muchas interpretaciones. Inclusive, aún en la iglesia adventista, yo he escuchado predicadores y maestros, aún hasta teólogos, que sostienen de que este libro o este párrafo habla del aumento de la ciencia, de la tecnología. Y empiezan a hablar de teléfonos, de computadoras, de televisores, de aviones, etc. Pero cuando analizamos el contexto de este versículo, noten por eso que hay herramientas para poder interpretar las profecías. No se trata solamente leer un texto e interpretarlo a nuestro modo. Hay principios y herramientas para interpretar las profecías. En este caso, Daniel 12:4. Este versículo no está hablando de tecnología ni avance de ciencia tecnológica. El énfasis de este texto es hablar del aumento del conocimiento y la ciencia de las profecías del mismo libro de Daniel. La ciencia allí es el conocimiento de las profecías daniélicas y apocalípticas. Cuando Daniel escribió este párrafo, no pensaba en celulares, ni televisores, ni en aviones, sino que estaba pensando en el conocimiento de las profecías daniélicas, especialmente una porción del libro de Daniel que tiene que ver con Daniel 8:14 en referencia al juicio. Digo esto porque aún en la iglesia adventista creen de que este versículo habla de tecnología, de la ciencia tecnológica terrenal. No, habla del conocimiento de las profecías bíblicas que iba a ser abierto en el año de 1798, cuando culminara la abominación asoladora que profetizó Daniel. Esto lo corrobora la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, página 356, párrafo 3. Porque el texto dice que este libro iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. O sea, cuando iniciara el periodo del tiempo del fin, iba a desellarse este libro, especialmente ese librito que era una porción del libro de Daniel. Conflicto de los Siglos, página 356, párrafo 3 dice: pero desde el año 1798 el libro de Daniel ha sido desellado y la ciencia de las profecías ha aumentado. Noten, ¿ciencia de qué? De las profecías ha aumentado. Y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Porque esa parte que iba a ser sellada del libro de Daniel era la parte que tiene que ver con el juicio, especialmente Daniel 8:14. Sobre este tema hemos predicado mucho en nuestro canal. Los que han escuchado nuestros temas saben perfectamente que este versículo de Daniel 12:4 se refiere al conocimiento y el aumento de las ciencias proféticas que concernientes a esa porción del libro de Daniel que se refería al juicio. Esto lo corrobora el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2. Noten, comentando sobre Daniel 12:4 dice: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es profecía y el otro una revelación. Noten, Daniel es profecía y Apocalipsis una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción, noten, aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días, que vimos de que es el juicio. El ángel ordenó: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Se cita Daniel 12:4. Porque la porción que va a ser desellada hasta el tiempo del fin, que el tiempo del fin inició en el año de 1798,
el libro de Daniel sí va a poder comprender especialmente esa porción que habla del juicio de los 2300 tardes y mañanas. Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista. Comentando sobre Daniel 12:4, habla del aumento del conocimiento de las profecías que después de 1798 iba a aumentar. La ciencia aumentará, o sea, el conocimiento de la ciencia de las profecías. Comentario bíblico adventista dice así: se dice que al final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo muy distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Numerosos expositores en Inglaterra, José Walsh en el Medio Oriente, Manuel Acunza en América del Sur y Guillermo Miller en Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías basándose en un estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda venida de Cristo estaba próxima. Hoy esta convicción se ha convertido en la fuerza impulsadora de un movimiento mundial. Noten, porque el aumento de las profecías iba a aumentar después de 1798. Muy importante eso. La porción que fue sellada del libro de Daniel era la parte que se refería al juicio que encontramos en Daniel 8:14. Ahora, vimos de que en Daniel 12:4 a Daniel se le dice: sella esta palabra, séllala hasta el tiempo del fin. Mientras que a Juan en Apocalipsis se le dice lo contrario, se le dice que no la selle. Apocalipsis 22:10. Y me dijo: no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Noten que es lo contrario a lo que se le dijo a Daniel. A Daniel se le dice: séllala, mientras que a Juan se le dice: no la selle, porque el libro de Apocalipsis es un libro que se puede entender. El mismo nombre Apocalipsis, revelación, en otras palabras, descorrer el velo. Noten, eso significa la palabra Apocalipsis, algo que está revelado, que se puede entender. Por eso es que Dios le dice a Juan: no selles estas profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Hay una cita que está en el libro Testimonios para los Ministros, página 113, párrafo 4. Esta cita del libro Testimonios para los Ministros, página 113, nos explica de que para nosotros que estamos en el tiempo del fin, este libro lo podemos entender fácilmente. No podemos decir de que este libro es un libro oscuro o imposible de entender, como dicen algunas iglesias evangélicas. El mismo nombre del libro dice revelación, algo que se puede entender, porque eso significa en griego apocalipsis. Testimonios para los Ministros, página 113, párrafo 4. En el pasado algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados y el pueblo se ha apartado de ellos. La propia mano de Dios ha descorrido el velo de estas porciones de su palabra, porque noten qué significa Apocalipsis: descorrer el velo. Significa que los podemos entender, porque nuestro mensaje de salvación que anuncia la venida de Cristo lo contiene el libro de revelación, Apocalipsis. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en los últimos días. Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas, con el velo quitado. No hemos de estar afuera, hemos de entrar, no en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino con reverencia y piadoso temor. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro de Apocalipsis han de cumplirse, porque estamos en el tiempo donde este libro se puede entender. Y a Juan se le dijo: no selles las palabras de esta profecía.
porque hoy este libro se puede entender. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, una persona que no estudie, ¿cómo va a poder entender las profecías de Daniel y Apocalipsis? Por eso, hermano, necesitamos estudiar la palabra de Dios. El día miércoles pone el ejemplo de estudio y esmero por conocer la Biblia. Pone como ejemplo a Guillermo Miller o William Miller, es el mismo. Y dice el comentario del día miércoles: los adventistas del séptimo día debemos mucho a William Miller por su comprensión de las profecías bíblicas. Aunque dicha comprensión de pasajes clave como Daniel 8:14 no era perfecta, porque los pioneros crecieron en el conocimiento. William Miller creció en el conocimiento. William Miller, y este otro tema, William Miller hizo los cálculos matemáticos exactos. La equivocación fue en el evento. Él comprendía de que Daniel 8:14 hablaba de la venida de Cristo a la tierra. Pero el cómputo estaba exacto. El problema fue el evento. Por eso es que dice que la comprensión de este pasaje no era perfecta. Pero su metodología, la que usó William Miller, pues allanó el camino para el nacimiento del movimiento adventista del séptimo día y más tarde el surgimiento de la iglesia adventista organizada en el año de 1863. Aunque cuando se levantaron los milleritas no existía la iglesia adventista, pero estos pioneros allanaron el camino para que se levantara un movimiento muy grande al final y que hoy conocemos como iglesia adventista del séptimo día. Porque William Miller era un gran estudioso de las profecías bíblicas. No eran personas ignorantes, que no tenían el conocimiento completo, es otra cosa. Pero eran grandes estudiantes de las profecías bíblicas. Por ejemplo, note cómo decía William Miller o Guillermo Miller. Guillermo Miller tenía 14 reglas de interpretación bíblica. Guillermo Miller tenía 14 reglas de interpretación bíblica. Eran 14 reglas que Miller usaba para estudiar la Biblia. William Miller no era teólogo, sino que era un campesino bautista, pero que le gustaba estudiar la Biblia, y él creó 14 reglas de interpretación profética. Y la cuarta regla que usaba Miller para estudiar la Biblia, noten cuál era. Regla 4 de Guillermo Miller dice así: para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Entonces permita que cada palabra tenga su influencia debida. Y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en el error. Lo que está diciendo Miller acá, de que para poder interpretar un pasaje bíblico, tenemos que reunir todos los pasajes que hablan de lo mismo y poder reunir toda esa información para que cuando obtengamos toda la información poder hacer una conclusión a qué se refiere eso, sin contradecir otros pasajes bíblicos. Pero si no se contradice con otros pasajes bíblicos, entonces, dice él, no puede estar en el error. Porque hermanos, esta es una herramienta poderosa para poder interpretar la Biblia. Reunir todos los pasajes bíblicos que hablan de lo mismo. La Biblia no es como una obra literaria que la vamos a leer desde Génesis hasta Apocalipsis así corrido. No, la Biblia no fue escrito de esa manera. La Biblia tiene libros históricos, libros poéticos, libros de consejos, las cartas paulinas. Hay libros que no se escribieron de corrido, sino que se trataron años y siglos para poder escribirse otro capítulo. Entonces, la Biblia no podemos leerla como leer una obra literaria, de principio hasta el fin. La Biblia tiene partes donde se mezclan temas de una cosa, se habla de otra cosa, porque esto es bien importante para poder interpretar la Biblia.
buscar una concordancia strong, y para eso sirve la concordancia, para buscar todos los pasajes bíblicos que hablan de lo mismo. ¿Por qué los protestantes tienen unas interpretaciones erradas y absurdas de la Biblia que hacen que la Biblia se contradiga? Porque no usan este método que usaba Miller, usar el principio, la Biblia se interpreta sola, buscar otros pasajes bíblicos que hablan de lo mismo para poder armonizarlos y que sin contradicción. Por eso es que la Iglesia Adventista tiene una comprensión mucho más profunda de la Biblia y de las profecías bíblicas, porque usamos este método. La Biblia es su propio intérprete. Esto lo corrobora Elena de White en el libro Educación Cristiana, página 48, párrafo 3, dice: la Biblia es su propio exegeta. Un pasaje es la llave para abrir otros pasajes, y de esta manera la luz se derramará sobre el significado oculto de la palabra. El verdadero significado de la Escritura será evidente al comparar los distintos pasajes que tratan del mismo asunto y al examinar su relación en todo sentido. Noten, la Biblia es su propio intérprete. Un pasaje explica a otro pasaje y así sucesivamente. Eso se llama concordancia. La concordancia que más uso es la concordancia Strong. Excelente. Es la concordancia más exhaustiva que existe. Ahora, la Biblia, dice el comentario acá, la Biblia debe de estudiarse en su conjunto sin que se contradiga. Noten, si la interpretación profética que usted hace contradice otras partes de la Biblia, deséchela. Porque la Biblia no puede contradecirse. Cuando se estudia la Biblia debe estudiarse en conjunto, sin que se contradiga. Por eso, hermanos, para poder entender el lenguaje profético de Daniel y Apocalipsis, tenemos que usar toda la Biblia para ver de dónde proviene esa simbología. Lo literal en la Biblia, lo literal en la profecía clásica, en la profecía apocalíptica se torna simbólico. Pero para entender la simbología apocalíptica, tenemos que conocer el significado de la profecía clásica, porque todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en Apocalipsis. ¿Me doy a entender? Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, no debe contradecirse. Hay enseñanzas que contradicen otras partes de la Biblia. Hay creencias que contradicen otras partes de la Biblia. Deséchela. Si esa explicación que usted le da al texto contradice otros pasajes bíblicos, no es la correcta interpretación, porque la Biblia debe estudiarse en conjunto. Toda Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Esto lo advirtió Elena de White sobre el peligro de interpretar la Biblia sacándola de contexto. Porque esto es bien importante para entender la Biblia. Siempre analice los pasajes en armonía con el contexto inmediato y general de toda la Biblia. Conflicto de los siglos, página 512, párrafo 1, dice: con el fin de sostener doctrinas erróneas y prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Escrituras aislados de su contexto. No citan tal vez la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación. Noten, hilación, para eso sirve la concordancia. Noten, se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósitos deliberados la palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Escrituras y los interpretan según su capricho. Toman figuras, noten, sin parar, sin razonar, sin analizar, que la Escritura declara ser su propio intérprete. Luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Como hay alguien que dijo de que estaba diciendo que el Espíritu Santo es una mujer, torciendo las citas bíblicas y aislándolas del contexto. Y dice la siguiente cita: siempre que uno
se da al estudio de la Escritura sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptible de recibir la enseñanza, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, serán desviados de su verdadero sentido. Por eso, hermanos, cuando estudiamos la Biblia debemos de tener un espíritu de humildad para poder aceptar la verdad y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el único que nos puede ayudar a entender la profecía apocalíptica dada a los profetas es el mismo Espíritu Santo. Noten, hermano. Por eso, hermanos, el mejor método para poder interpretar la Biblia y las profecías bíblicas y los símbolos proféticos es dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. ¿Estamos de acuerdo? El día jueves dice figura o literal. Una pregunta. El día jueves nos viene presentando cómo saber cuándo debemos de interpretar algo literal y algo simbólico. Siempre el contexto nos va a decir si ese pasaje bíblico o ese símbolo debe interpretarse literal o figurado. Por eso es que dice el día jueves figura o literal. Por ejemplo, en lo personal, yo he llegado a calcular de que hay un 85% de simbología apocalíptica en el libro de Daniel y Apocalipsis y un 15% de lenguaje literal en el mismo libro de Apocalipsis. O sea, no todo es literal, pero la mayoría, yo pongo en lo personal, un 85% de simbología apocalíptica. Por eso cuando estudiamos profecía apocalíptica tenemos que saber dónde existe algo literal y algo simbólico. Dice aquí el comentario: una de las cuestiones claves que se deben abordar los estudiosos de las profecías es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. El pasaje nos va a decir, el contexto nos va a decir, dice, cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y que representa el símbolo en cuestión. Tenemos que analizar si eso que está allí es simbólico y qué significa. La mejor manera de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia. O sea, para entender la simbología de Apocalipsis, tengo que leer cómo se usa en toda la Biblia ese símbolo. Por ejemplo, el cordero. 27 veces en Apocalipsis se usa el término cordero. Entonces, para saber qué simboliza un cordero, tengo que irme a otras partes de la Biblia para saber qué simboliza el cordero. Y es a Cristo. Noten, aquí dice, la mejor manera de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esta figura o símbolo en toda la Biblia, no cómo se ha utilizado actualmente. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza Rusia. Es erróneo. Cuando los profetas escribieron, no estaban pensando en Rusia, ni en el oso que usa Rusia para identificarse esa nación como un poder político. No. Cuando Daniel habló del oso, estaba hablando de los medos y persas, que eran simbolizados por un oso. Pero alguien que no tenga estudio bíblico puede pensar de que Daniel 7 está hablando de Rusia, porque Rusia es representado por un oso. No. Tenemos que interpretar el símbolo desde el contexto bíblico. Ahora, aquí puse algunos ejemplos de simbología y cómo la Biblia, toda la Biblia puede ayudarnos a interpretar el símbolo. Por ejemplo, el león en la Biblia, no solamente en la profecía apocalíptica, el león puede representar a Cristo, el león de la tribu de Judá, al diablo, el león rugiente, y también a Judá, cachorro de león. Judá era un hijo de Jacob. La levadura, dependiendo del contexto, puede simbolizar el pecado, la hipocresía y también el crecimiento del reino de Cristo, como la levadura. Cristo contó la parábola de la levadura, el crecimiento del reino de Dios. Noten que el símbolo puede significar diferentes cosas de acuerdo al contexto.
La serpiente puede simbolizar a Cristo, la serpiente levantada en el desierto. También puede simbolizar al diablo, la serpiente antigua. También puede simbolizar a Adán, serpiente junto al camino. Dan era otro hijo de Jacob, era un hijo impío y se le simboliza en Génesis 49 como serpiente junto al camino. Y también la serpiente puede simbolizar a los fariseos, raza de víbora. Noten, la mujer en lenguaje profético puede simbolizar a la iglesia de Cristo o también puede simbolizar a Israel. Israel era simbolizado como una mujer en el Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver en la historia de Oseas y Gomer. El cordero simboliza a Cristo. Hablemos de los cuernos en profecía bíblica. Un cuerno simboliza una nación o un reino. No son literales. No existen bestias en la vida real de ese tipo. Son bestias que también simbolizan reino. Así como los cuernos simbolizan reinos y poderes, las bestias también representan reinos y poderes. Los vientos en profecía bíblica pueden simbolizar guerras, tempestades y calamidades, como lo figura Apocalipsis 7, 1 al 3. Esto lo corrobora la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, página 584, párrafo 2. El símbolo debe de entenderse de acuerdo a cómo se usa en toda la Biblia. Dice así: el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Hay que saber si eso es algo literal o algo simbólico. Por eso es bien importante saber los principios de interpretación profética. Dice, Cristo prometió: si alguno quiere hacer la voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Juan 7, 17, versión moderna. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubieran falsos maestros para alucinar y confundir la inteligencia, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo y miles de almas actualmente sumidas en el error. Si nosotros no especuláramos con las profecías bíblicas, mucha gente conociera la palabra de Dios. Aquí dice, hermanos, no cabe duda que aunque el libro de Apocalipsis es un libro que se puede entender, pero si pasamos por alto los principios de interpretación profética y las herramientas, podemos caer en error de interpretación profética como muchos han caído, fascinando y alucinando con profecías donde han quedado chasqueados. Tanta gente que ha usado las profecías bíblicas para poner fechas. Tanta gente que ha usado las profecías bíblicas para decir de que Cristo viene en el 2031. ¿Cuánta gente ha usado la Biblia para decir de que en tal fecha iba a pasar el rapto secreto? Tanta gente que ha usado las profecías bíblicas para decir en qué fecha va a pasar el juicio de los vivos. Eso no está revelado. Mucha gente ha usado la Biblia para decir fechas y poner fechas para la lluvia tardía. Mucha gente ha usado la Biblia, ha especulado con Biblia para decir año en que vendrá la ley dominical. Inclusive muchos predicadores han usado y han mezclado la Biblia con caricaturas malévolas de los Simpsons. Tengamos cuidado, estamos advertidos. No podemos alucinar. La profecía es clara. El mensaje que la iglesia debe predicar es un mensaje profético, sin especular. No hemos sido llamados a predicar fechas, hemos sido llamados a predicar un mensaje profético, sin especular con fechas, ni años, ni hora. El mensaje que la iglesia adventista debe predicar son los mensajes de los tres ángeles. Y eso es parte de la profecía apocalíptica. Dice el comentario para terminar del día jueves: la incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político o una nación, mientras que una espada
puede representar la palabra de Dios y una mujer puede simbolizar la iglesia. Esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma y es su propio intérprete. Así con el tema de la ley, hermanos. ¿Por qué muchos protestantes dicen y predican de que la ley quedó abolida? Porque no permiten que en la Biblia sea su propio intérprete y pueda enseñar cuál ley fue la que quedó abolida, y es la ley ceremonial. Por eso es que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con humildad, sin imponerle a la Biblia conceptos humanos, dejar que la Biblia nos guíe y nos diga qué significa eso, porque lo contrario, caeremos en terribles errores de interpretación profética. Y por eso hay muchas herejías, mucho fanatismo y muchos han caído en chascos por predicar fechas y especular con eventos proféticos. Hermanos, espero que este repaso de la lección nos haya servido para que podamos comprender que para entender la Biblia es fácil, pero hay principios de interpretación que nos ayudan, son herramientas que nos ayudan para tener una mejor comprensión de las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis. Hermanos, gloria a nuestro Dios, porque esta lección de escuela sabática viene saturada de conocimiento que nos va a ayudar a que conozcamos perfectamente bien lo que nos depara el futuro. Espero que esto poco que hemos estudiado, porque ha sido un repaso, haya servido para que podamos ampliar más el conocimiento respecto a los principios de interpretación profética. Vamos a orar para leer a Dios viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permitiste tener este repaso de la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, porque esta información vale oro para que como pueblo de Dios podamos crecer en conocimiento y podamos entender la segura palabra profética. Gracias, Padre, porque estuviste con nosotros. Gracias por todo lo maravilloso que eres con nosotros, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.